Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal, El Universo del Derecho. Espero que se encuentren bien, que se encuentren de lo mejor. Los saluda su amigo de siempre. El día de hoy les traemos algo nuevo, algo innovador, contenido que sin duda alguna es de mucho valor, puesto que el día de hoy aquí en su canal hemos decidido tomar un rumbo diferente al de los otros canales, ya que hemos decidido por comenzar a subir contenido referente a derecho y leyes. Esto porque creemos que es mejor que la gente aprenda algo que le podría ser de ayuda en problemas legales a futuros, es decir, algo de provecho, a que solo mal invierta su tiempo viendo otro tipo de contenidos, lo común, ¿no? Memes, videos de risa, etc. Además de que con esto ayudamos también a disminuir un poco la ignorancia que tiene la gente cuando alguien les pregunta algo acerca del derecho mercantil. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y estar al pendiente de cada emisión de este podcast. Así que el día de hoy les venimos a presentar los siguientes temas o puntos que creemos son de mucha utilidad para todos nuestros amigos comerciantes, ya que estos puntos van relacionados un poco más con ellos. Y bien, los puntos a tratar son: concepto y evolución histórica de los actos de comercio. 2. Actos de comercio, elementos, clasificación y efectos de los mismos. 3. Sujetos del derecho mercantil, personas físicas y personas morales, derecho y obligaciones de los sujetos, capacidad de los sujetos, y incompatibilidad y prohibiciones de los sujetos. Me complace mencionar también que nos acompañan grandes personalidades, expertas en el tema, ya que aquí en El Universo del Derecho solo traemos lo mejor de lo mejor, la crema innata, lo mejor. Y qué mejor para hablar de derecho que la licenciada Silvia Estrada. Muy buenos días, un gusto tenerla aquí con nosotros, licenciada. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar aquí y poder compartir un poco de mi conocimiento con las personas que nos escuchan. Les aseguro que los temas de este podcast serán de su agrado y nuevamente, gracias por la oportunidad. De nada, Silvia, gracias a ti por acompañarnos en esta emisión y permitirnos escuchar todo lo que sabes y nos puedes brindar sobre los temas que compartiremos el día de hoy. También me complace decir que contamos con la presencia de la licenciada Stephanie. Hola licenciada, ¿cómo se encuentra? Buenos días Ángel y a toda la audiencia que nos escucha. Me encuentro muy feliz en esta mañana tan agradable y agradecida por la invitación. Y pues poder comentarles un poco que sé acerca del derecho mercantil. Espero que la información que les brinde les agrade y les sea útil. De nada, licenciada Stephanie. Es un honor tenerla con nosotros en el programa. Y sé que su información que nos brinde también será de gran utilidad. También tenemos con nosotros al licenciado René. Muy buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Estoy agradecido de poder estar aquí. Espero que se la pasen de lo mejor en nuestra primera emisión y así nos acompañen en el resto de nuestras emisiones. No tienes nada que agradecer. Es una dicha contar con la presencia de cada uno de ustedes. Y para terminar, contamos con la presencia del licenciado Bernardo. Adelante, licenciado. Buen día, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir esta charla sobre algunos conocimientos muy importantes para todos. Y bueno, sin más rodeos, iniciamos esta primera emisión en su canal, El Universo del Derecho. Como ya lo mencionamos en la presentación, iniciaremos con el tema de concepto y evolución histórica de los actos de comercio. Adelante, licenciada Stephanie, danos el placer de escucharte. Claro que sí, Ángel, con gusto. Bueno, el derecho mercantil nació para regular las relaciones de los comerciantes. Actualmente es imposible definir el derecho mercantil como una simple referencia al concepto económico original de este. Por eso el derecho mercantil puede definirse como el conjunto de normas jurídicas, que estas se aplican a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión.
Sin embargo, cabe mencionar también que el comercio ha existido en todas las épocas y en todos los lugares, y es que hasta en los pueblos más antiguos pueden encontrarse algunas normas o reglas que se le impongan o se le relacionen con el comercio. Pero esas normas o pueblos no eran propios de la materia mercantil, y estos los podríamos agrupar u ordenar en 3 tiempos, los cuales serían Antiguo, Edad Media y Época Moderna. ¿Alguien que nos pueda hablar acerca de cómo era el comercio en Edad Antigua? Claro que sí, con gusto. Este tiene como objeto regular las relaciones comerciales. Se entiende que el comercio es el intercambio de bienes y servicios para poder satisfacer una necesidad básica, como lo es el vestido y el alimento. Pero también lo utilizaron como una forma para obtener ganancia, dando así la introducción a la moneda y la cual revolucionó la forma y el volumen de transacciones comerciales. Estoy bastante segura de que muchos nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo fue el derecho mercantil en la Edad Media? El feudalismo fue una alternativa para esta época, pues este es un sistema político en donde el señor feudal garantiza la seguridad de sus siervos al interior del feudal, y pues los monarcas eran incapaces de proteger a sus propios súbditos. Pero también implicó una forma de organización social dividida en nobleza, clero y el pueblo llano. El derecho mercantil surge precisamente en este momento histórico, pues las normas consuetudinarias, es decir, tradiciones o costumbres, de los gremios fueron un sistema de normas diferenciadas que regulan específicamente a la actividad de los comerciantes. Bueno, ahora hablando sobre la época del Renacimiento, bueno, como ya todos sabemos, pues esta época pues se llevó a cabo la conformación del Estado-Nación, que no es más que otra cosa que la centralización del poder soberano, es decir, que el poder se centralice sobre los reyes, y con esto pues que el soberano pues sea quien esté ligado para crear las normas válidas. Y bueno, pues en esta época el derecho perdió importancia frente a la ley, pero ¿qué creen? Surgió dando contenido a las normas jurídicas. Y es que en esta época pues el derecho mercantil pues se transformó o sufrió una transformación, porque se abandonó la idea de que el derecho pues eran las normas que rigen a las clases sociales y a las personas, y pues se revolvió a plantear como un sistema de normas pues que regulan la actividad comercial sin tomar en consideración a la profesión de los sujetos que la realizan. Y sí, desde la Edad Antigua existía el comercio, aunque ellos no lo sabían, y pues algunas de estas épocas seguían las reglas y otras no, pues realizaban la actividad de comercio por medio de sus costumbres. Y ahora, en la actualidad, el comercio es de gran utilidad a nivel mundial, respetando así las leyes que nos dan. Ahora nos dará información el licenciado René, que nos hablará sobre los actos de comercio. Adelante, licenciado, platíquenos acerca de este tema. Claro que sí, compañeros, con gusto. Empezaremos por intentar definir actos de comercio, aunque ninguna definición de acto de comercio es aceptada unánimemente. Su noción, por sus múltiples facetas, parece haber escapado a pesar de los arduos esfuerzos de destacados mercantilistas a los límites precisos de una definición. Los autores en su mayoría la consideran inalcanzable. A veces nosotros en muchas ocasiones definimos el acto de comercio como la adquisición por medio de un pago de un producto o de los derechos sobre ese producto para obtener un lucro posterior. Pero sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, ninguna definición es aceptada unánimemente. Otra cosa importante que hay que mencionar pues es que nuestro código de comercio no define en sí qué es el acto de comercio, sino que pues enumera una serie de actos a los que cree que es un acto de comercio, ¿no? Como por ejemplo, según nuestro código de comercio, como les digo, pues sería una compra o venta de acciones de alguna empresa o de alguna sociedad mercantil, también llamadas, o
tal vez las librerías y empresas editoriales o las empresas de transportes de personas, entre muchos ejemplos que este mismo nos plantea. El Código de Comercio, en su artículo 1, establece que los actos comerciales solo se regirán por lo dispuesto en él y las demás leyes mercantiles aplicables. De aquí pudiera desprenderse que el contenido de nuestro derecho mercantil lo constituyen los actos de comercio. Aquí podemos entender que el contenido de nuestro derecho mercantil solo se constituye por actos de comercio cuando realmente sabemos que no es así. Sin embargo, otras disposiciones del propio Código de Comercio desmienten esa afirmación literal tan categórica. El Código de Comercio tiene normas no solamente aplicables a los actos de comercio, sino además a los comerciantes en el ejercicio de su actividad peculiar. Un ejemplo de acto de comercio son las compra y venta de bienes inmuebles, siempre que se haga con propósito de especulación comercial, por lo que en este caso las normas aplicarán tanto para el acto de comercio como para el comerciante. De acuerdo, existen dos sistemas para la determinación de los actos de comercio, que es el subjetivo y el objetivo. Según el primero, un acto será mercantil, esto es, acto de comercio cuando lo ejecuta un comerciante. La calidad mercantil del sujeto otorga a los actos su carácter comercial. De acuerdo con el sistema objetivo, los actos son calificados de mercantiles en virtud de sus caracteres intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que la realice. Bueno, después de haber plasmado ya la definición de actos de comercio, seguiremos con el siguiente punto, en el cual hablaremos sobre los elementos que conforman a todo acto de comercio. Y para ello, solicitamos la intervención del licenciado Bernardo. Adelante, licenciado, platíquenos qué nos puede decir acerca de estos elementos. Claro que sí, me parece bien y bueno, nada más les digo que ahorita les hablaré cuáles son en sí los elementos más, bueno, después de que yo acabe, pues otros compañeros irán explicándoles más a fondo qué es cada uno de ellos. Y es que en los principales actos de comercio pues hay tres aspectos que lo determinan. El primero pues es el consentimiento, es decir, es el consentimiento de la persona, ya sea física o moral, de quien lo ejecute. El segundo pues es el objeto, que es en quien recae el acto de comercio, ¿no? Es decir, si la venta pues se está vendiendo, ¿no? Y pues la tercera y última pues es la causa que tiene o imparte o afecta en alguien. Hablando más a fondo acerca del consentimiento, queremos decir que la persona física o moral tiene que estar de acuerdo con el acto que se llevará a cabo. Por ejemplo, cuando se realiza un préstamo con alguna institución financiera, la persona que realiza los préstamos está consciente de que prestará dinero y éste lo pagará en pagos. De igual manera que tú estás consciente de que solicitaste el préstamo y aceptas las políticas de ese pago. Bien, en segundo lugar, el objeto es la cosa que se entregará de acuerdo a lo previsto, como pudiese ser alguna compra, un auto, una casa, comida, etc. O bien dinero, créditos, pagos de servicios, en fin, entre otros. Y en último lugar, su destino o finalidad, es decir, para qué se ocupará. Por ejemplo, compras bultos de maíz para venderlo, o compras un auto para que tú lo uses, o bien una casa para que la habites. Y bueno, después de esta breve explicación que nos ha dado el licenciado Bernardo, el cual por supuesto agradecemos, ahora continuaremos con el apartado de la clasificación de los actos de comercio, y para ello se los explicaré yo mismo, o les daré una breve explicación. Bueno, como anteriormente ya hemos dicho y mencionado, los actos de comercio son toda transacción y actividad realizada entre dos partes con un fin lucrativo, pero cabe mencionar también que estos logran tener una clasificación, y que según el Código de Comercio los cataloga de la siguiente manera. La primera categoría de los actos de comercio son los actos absolutamente mercantiles. Estos son los que tienen ese mismo carácter y naturaleza definidos por el Código de Comercio. Además, estos son mencionados en el artículo 75 de este mismo código. Poniendo como ejemplo, podemos encontrar la compra y venta de bienes inmuebles, los contratos de fideicomisos, los contratos de depósitos de títulos, las operaciones de banco, etc. En pocas palabras, podemos decir que estos actos de comercio son los más comunes y fáciles de encontrar en la vida diaria, puesto que son las actividades directas.
Los actos de mercantilidad condicionada son aquellas actividades que aparentemente llevan implícita la aplicación del Código de Comercio y del Código Civil. En teoría, estos tipos de actos son muy parecidos a los actos de comercio principales. La única diferencia es de que, como su nombre lo dice, está condicionado. Pero ahora seguro que se preguntarán, ¿qué es eso de condicionado? Bueno, actos de comercio condicionado son aquellos que para surtir efecto o que tengan cierta validez deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por alguna de las partes involucradas. Ok. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro que sí. Y para no irnos tan lejos, pues pondremos de ejemplo al contrato de arrendamiento, que ya sea que ustedes lo han hecho, papá o mamá lo hagan, o algún otro pariente familiar lo haga o lo esté realizando, ¿no? Y bueno, ya como todos sabemos, pues el contrato de arrendamiento es un documento en el cual dos personas, pues llegan a un acuerdo donde una persona le va a prestar un inmueble, podría ser una casa, un cuarto o un departamento, a otra persona. Y bien, pues llegan a este acuerdo donde a la persona que se le va a prestar, ella nos tendrá que dar dinero pues semanalmente, ¿no? Un ejemplo. Y bueno, en este mismo contrato, pues el que le está rentando a la persona pues va a hacerle unas estrictas recomendaciones, por así decirlo, o ¿cómo se puede decir? Unas condiciones pues para ciertas acciones, como por ejemplo que no pueden entrar perritos o animalitos, o no puede hacer fiestas, etcétera, muchas cosas entre lo que ahorita están pasando. Y bueno, pues ya como la persona nos hizo estas condiciones para poder habitar ese inmueble, pues como ya nos están poniendo condiciones o limitantes, se podría decir que estamos hablando de actos de comercio o mercantilidad condicionada. Como tercer aspecto tenemos a los actos de comercio atendiendo a su finalidad, los cuales son aquellas actividades que realizan los comerciantes con toda la intención de obtener un lucro o ganancia lícita, para los del CONALEP algo legal. Así como también pueden ser realizadas por personas que no específicamente se dedican al comercio, pero que sí tienen la intención respecto a la obtención del lucro. En parte, este tipo de acto es algo muy parecido a los actos absolutamente mercantiles, ya que nos dice que son todas las actividades realizadas con un fin lucrativo, es decir, con un fin de obtener ganancias. Y como ejemplo, podemos poner a las tan conocidas tienditas de la esquina, esos lugares donde acudimos para satisfacer nuestros antojos. Pues bien, sin saberlo, esas tienditas diariamente realizan actos de comercio, ya que se dedican a la compra y venta de productos para el antojito mexicano que nos caracteriza. Y al final de este acto, el dueño de la tienda obtiene una ganancia libre, para el cumplimiento, así, del acto de comercio por su finalidad. 4 actos mercantiles por algunas de las personas que en ellos intervienen. Cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se derive se regirá conforme a las leyes mercantiles. En este tipo de actividades podemos decir que son aquellas actividades que se realizan específicamente por determinadas personas, a las que la ley mercantil reconoce el carácter de comerciantes. Y por último, tenemos a los actos mercantiles por su objeto. Son aquellas actividades que revisten de una naturaleza comercial por 2 razones. La primera, que se encuentran estos supuestos en algún documento, tal como el Código de Comercio. Y la segunda, que se materializan o se expresan en instrumentos o documentos que la legislación mercantil establece para su operatividad y desarrollo. Un ejemplo de esto son los títulos de crédito. Cambiando de tema, ahora seguimos con el punto de efectos de los actos de comercio. Y para ella, nuestra compañera, la licenciada Alma, nos ayudará a hablar acerca de ello. Adelante, licenciada.
Bueno, cuando hablamos de los efectos del acto de comercio nos referimos a ocasionar consecuencias legales. Esto quiere decir que al realizar actividades comerciales en actos de comercio se crearán, modificarán, transmitirán, declararán o extinguirán los derechos y obligaciones entre comerciantes. Y esto producirá obligaciones de dar, hacer o no hacer, y en algunos pocos casos declaraciones de derechos. Bueno, ¿podrías darnos una explicación más detallada, por favor? Por supuesto, las obligaciones de dar consisten en la transferencia de la propiedad de ciertas cosas, y en la enajenación temporal del uso o goce de la cosa, y en la restitución de cosa ajena o en el pago de cosa debida. El acreedor puede hacer uso de la fuerza si fuese necesario, para exigir el cumplimiento de la contraprestación. Un ejemplo de este tipo sería la compraventa de un terreno o un celular. Bueno, las obligaciones de hacer, por otra parte, es cuando el deudor está obligado a realizar un hecho. Aquí la finalidad es que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones en persona, porque lo que importa son las cualidades personales del deudor para hacer algo, ¿sí? No la ejecución por un tercero. En este caso de incumplir, solo se realizará una indemnización. Un ejemplo de esto podría ser un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido o contrato de prestaciones de servicios. Por último, las obligaciones de no hacer suceden cuando el deudor debe abstenerse de realizar un hecho. Si hace lo que está prohibido, correrá con la consecuencia de destrucción del artículo. Si no lo destruye, le corresponde la indemnización correspondiente. Algunos ejemplos son orden de restricción, prohibición de venta de licor a menores de edad, etc. También impacta cuando tiene su origen en la ejecución de las actividades que realiza el comerciante y la finalidad del propio comportamiento comercial. Es decir, esta parte impacta principalmente a terceros, de los cuales pueden ser dependencias de la administración pública o pueden ser particulares. Sea que la persona que realice el acto sea un empresario o no, pues el acto se está realizando y es destinado a ser un acto comercial, pero siempre debe de ser la persona quien obtenga el beneficio. Acerca del cumplimiento por terceros, el acreedor tiene derecho a exigir la negativa del deudor, es decir, tiene que hacer valer los beneficios en nombre del otro. Y el tercero está encargado de hacer que el acreedor pague, y si no lo hace, pues el tercero tendrá que cobrarle los derechos al acreedor. Bueno, creo que con lo que hemos explicado es más que suficiente. Ahora pasaremos al tema sujetos del derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes. También lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo, y por lo tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Por ejemplo, podemos mencionar al dueño de una carnicería como un comerciante, o incluso nosotros cuando tenemos una pequeña tiendita y hacemos la despensa para venderla, también somos comerciantes y por lo tanto estamos sujetos a la legislación mercantil. En el lenguaje común y corriente se conocen como comerciantes a las personas que negocian comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías, es decir, aquellas personas que realizan operaciones de compra-venta con fines de lucro. Como anteriormente ya lo hemos mencionado, pueden ser las mueblerías, las tienditas de las esquinas, las ferreterías, etc. En efecto, son calificados también como comerciantes, desde el punto de vista jurídico, además de las personas que habitualmente realizan operaciones de compraventa, o aquellas otras que se dedican a actividades completamente distintas de carácter industrial y agrícola. Por ejemplo, el artículo 75 del Código de Comercio reputa que los actos de comercio, las empresas de construcciones, las de fábricas y las manufacturas, e incluso las de transporte. Son comerciantes las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Los elementos de la definición legal expuesta son la capacidad, el ejercicio de comercio y la ocupación ordinaria. Que les quede un poco más claro, diremos que la capacidad se refiere a que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión o el trabajo que la acomode, siendo lícitos. Cualquier persona, excepto que la ley se lo prohíba, podrá ser comerciante. Ejercer el comercio, la doctrina ha considerado que significa lo mismo que actos de comercio. Sin embargo, esto está mal,
ya que no todos los actos de comercio son aptos para conferir el estatus del comerciante. Y por último, la ocupación ordinaria. Para que alguien pueda ser calificado como comerciante es preciso que ejerza el comercio no en forma esporádica o accidental, sino de forma habitual, reiteradamente, haciendo de esta actividad el verdadero ejercicio de una profesión. En el artículo 3 del Código de Comercio nos establece que se les puede nombrar comerciantes a las personas físicas que tienen la capacidad para ejercer el comercio, es decir, que se lleve a cabo algunos de los actos de comercios estipulados en el artículo 75 del Código de Comercio y que esto se lleve a cabo pues de forma diaria en su vida para que puedan ser considerados comerciantes. En segundo, pues las sociedades mercantiles mexicanas, es decir, pues que en México todas las sociedades mercantiles son consideradas comerciantes, aunque estas no ejerzan algunos de los actos considerados en el artículo 75. Y por último, las sociedades mercantiles extranjeras que tengan sucursales en México, como por ejemplo podría ser la de Ford, que tiene pues varias sucursales o plantas aquí en México y por lo tanto son consideradas sociedades mercantiles, o bien podría ser las de Walmart, que todos sabemos aquí en Tehuacán pues existe una tienda de Walmart y también es considerada una sociedad mercantil. Y bueno, cambiando de tema, ha llegado el momento de que hablemos sobre los tipos de personas que podemos llegar a encontrar en todo acto de comercio. Pero primero, comencemos por definir el concepto de persona, y para ello citaré la definición que nos plasma el Código de Comercio. Y nos dice: persona es el ser humano o ente jurídico en cuanto capaz de ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. En teoría, esta definición nos dice que podemos definir como persona a todo aquel que sea sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo aquel que cumpla con una mentalidad aceptada. Ahora definamos lo que es una persona física y una persona moral, comenzando por la persona física. La persona física, según el autor Guillermo Flores, es el ser humano o en lo individual reconocido por el derecho a través de la personalidad, otorgándole ciertos atributos que le faciliten y regulen sus relaciones de convivencia social. Aquí podríamos hacer una definición más exacta que nos dice que podríamos considerar como personas físicas a todas las personas que cuenten con un nombre, que tengan un estado civil, como podría ser casado, soltero o divorciado, que se pueda ver y tocar, y sobre todo que tenga capacidad para poder ejercer pues sus derechos y obligaciones. Un ejemplo de esto pues podría ser algún vecino, tus hermanos, tus padres, tus hijos, entre otras personas. Por en cambio, la persona moral, según el autor Guillermo Flores, es la entidad creada por un grupo de individuos que se vinculan de manera permanente con un objetivo común y fines determinados, que el derecho reconoce con la capacidad para contraer derechos y obligaciones. En este caso podemos decir que una persona moral es un conjunto de personas físicas que se unen para crear una organización o una entidad, con el fin de obtener un bien lucrativo. Es decir, pongamos como ejemplo que la licenciada Alma, el licenciado Miguel y el licenciado René y su servidora nos unimos para crear una empresa. Esa empresa se va a llamar Materiales y Más Sociedad Anónima de Capital Variable. Nosotros seguimos siendo personas físicas, pero a la vez todos juntos creamos a una persona moral, la cual tiene como objetivo la obtención de efectivo a cambio de sus actividades comerciales. También hay que mencionar que esta definición no es la única, ya que existen diferentes autores que plantean una diferente. Como ejemplo tenemos la definición planteada por los autores Savigny, Laurent y Pushta,
los cuales piensan que es una ficción o creación del derecho por medio de la cual se finge la existencia de una persona, a fin de hacerla capaz de tener un patrimonio y de ser sujetos de derechos y obligaciones. Como vemos, es una definición algo diferente, pero que sin embargo tienen el mismo significado que la definición general. Hablando de los derechos y obligaciones de los sujetos, según Dávalos Torres, para él son tres principales derechos que tienen. El primero pues es el que pueden estar registrados con un nombre, es decir, con una denominación social. El segundo pues es el concurso mercantil. En este pues en un caso de insolvencia que tenga la empresa, pues un comerciante puede abrir un juicio para que todos sus proveedores a los cuales les debe puedan estar todos ahí, llegar a un acuerdo con todos al mismo tiempo. Puede ser a lo mejor que les den un día más de plazo o más tiempo. El segundo es la exclusividad en ciertas actividades económicas. Un ejemplo de esto pues serían las financieras de crédito o de seguros, que pues solamente se dedican a eso, a brindar seguros o a prestar dinero. Y el tercero es la agremiación, que pues esto los comerciantes pueden unirse para defender sus intereses. Estos derechos son fundamentales para que cada sujeto que ejerza su profesión sepa qué hacer en casos importantes, como lo explica el primer punto sobre el concurso mercantil. Por ejemplo, una empresa o un negocio tiene muchos pagos que hacer, ¿no?, a sus acreedores, como pudiera ser tal vez un banco, por algún préstamo que se le realizó, o también por las ventas a créditos que los clientes no les pagaron. Y este tiene pagos que hacer, y en vez de que cada proveedor o acreedor lo demande individualmente, todo se junta en un solo juicio, para así darle una sola solución al problema. Por ejemplo, que nos den más días de plazo para pagar. Bueno, en la parte de las agremiaciones, es la unión de personal que llevan al mismo rol o giro de la profesión, como por ejemplo puede ser una sociedad anónima de capital variable, SADSB, como lo es Lala. Todos los sujetos comerciantes, por el simple hecho de serlo, están obligados a la inscripción en el Registro Público de Comercio, cuyo tenor y autenticidad deben de ser notorios, a mantener un sistema de contabilidad conforme el artículo 33, a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. Es decir, en la primera obligación, todo comerciante debe de ser registrado en el Registro Público de Comercio, ya que esto permite tener una mejor eficacia en el control. En estos registros deben registrarse los actos comerciales a los que se dedica la empresa o negocio, papeles que exija la ley, entre otras cosas. Tocando el punto 2, nos dice que debemos de llevar una contabilidad de acuerdo al artículo 33 del Código de Comercio, el cual dice: el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio y deben de satisfacer los requisitos mínimos. Es decir, en este segundo apartado nos dice que tenemos que llevar en orden todas las operaciones y transformaciones que afectan económicamente pues, al negocio. Toda esta información pues debe de ser clara, entendible y confiable. Por ejemplo, si llevamos a cabo en nuestro negocio el registro de mercancía por algún tipo de inventario, lo podríamos utilizar como un inventario perpetuo o de costos promedios para que pues llevemos más control sobre la mercancía que tenemos. Y bueno, pues en el último punto nos dice que debemos de tener todos los papeles que están relacionados con la empresa pues a disposición y en completa cuestión para cualquier cosa que nos lleguen a pedir en algún establecimiento público. Bueno, el siguiente tema es capacidad de los sujetos. Y esto quiere decir que toda persona física o moral tiene derecho a ser comerciante, mientras no exista una disposición contraria con la ley. Cualquier persona puede dedicarse a una actividad lucrativa, y esto nos lo marca en el Código de Comercio en el artículo 5.
que toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, y tienen capacidad legal para ejercerlo. De acuerdo con el Código Civil Federal, la capacidad para dedicarse al comercio solo puede ser como lo indica el artículo 22 de este mismo código, el cual indica que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Es decir, que las personas físicas pierden su capacidad de comerciante con su fallecimiento y su certificado de defunción quedará a cargo de un médico certificado e inscrito ante el registro civil. La capacidad del acto jurídico constituye un segundo requisito de validez, como lo marca en el artículo 140 del Código Civil. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere 1. Una capacidad de ejercicio, salvo las restricciones contempladas en la ley. 2. Objeto física y jurídicamente posible. 3. Fin lícito. Y 4. Observancia de la forma prescrita bajo sensación de nulidad. Esto debe entenderse como la capacidad jurídica que abarca tanto la capacidad de goce como la de ejercicio. Por lo tanto, se distinguen dos clases de capacidad: capacidad de goce jurídica y capacidad de ejercicio o de obrar. La capacidad de goce o jurídica es la amplitud o cualidad que nos hace titular de derechos y deberes u obligaciones. Toda persona tiene capacidad jurídica para el goce y ejercicio de sus derechos. En ese sentido, las personas con discapacidad también tienen capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Un ejemplo de esto es que el hombre y la mujer tienen igual capacidad de goce y de ejercicio de los derechos civiles. La existencia de las personas físicas se les confiere personalidad y con ella su capacidad de goce, la que queda limitada bajo su condición de ente abstracto y que le impide pretender la titularidad de derechos inherentes a la condición humana de la persona moral, y que queda también determinada por la finalidad por la cual ha sido creada o constituida. Por ejemplo, una asociación tiene la capacidad de goce en función a los fines para los cuales han sido constituidas, los cuales, como sabemos, no pueden tener propósitos lucrativos. Hablando de la capacidad de ejercicio, esta pues es la posibilidad de que un individuo pueda o tenga la posibilidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Es decir, que él mismo pueda cumplir con actos jurídicos. Un ejemplo de esto nos brinda el artículo 42 del Código de Comercio, que nos dice que es la posibilidad indeterminada para realizar actos jurídicos por sí solos. Y pues en esto unos ejemplos que nos brinda pues es que pueden votar, comprar o vender. Incluso también los discapacitados lo pueden hacer. También podrían casarse o ejercer la patria potestad de sus hijos. Bueno, ahora la pregunta es: ¿algunas personas tienen incapacidad para poder realizar este tipo de actividad? Sí, es correcto, y así nos los marca el artículo 450 del Código Civil Federal, que tienen incapacidad natural y legal los menores de edad, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial, o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes, siempre que debido a la limitación o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque, no pueden gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio. Esto quiere decir que, en caso de que un menor realice alguna actividad comercial, no respete las leyes y a no se le puede sancionar o detenerlo, ya que es menor de edad. Y igual a los mayores de edad que, por ejemplo, que presenten una deficiencia psicológica, estos no pueden obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad, o igual que no respeten las leyes y así, y tampoco se le puede sancionar o detenerlo, ya que presenta una deficiencia psicológica. Ya como nuestro último tema de esta emisión, hablaremos de las incompatibilidades y prohibiciones.
Hablamos de prohibiciones cuando se les impone el derecho positivo como sanción por una conducta anterior desordenada o para evitar una competencia a los nacionales. En cambio, se habla de incompatibilidades cuando se plantea una situación inconciliable entre el ejercicio habitual de comercio, es decir, una actividad permanente, lucrativa, y ciertas funciones generalmente de derecho público que exigen desinterés, atención plena e imparcialidad. Ahora bien, hablando de aquellos a quienes se les llama incompatibles, son aquellos que son incapaces de ejercer este derecho. Es decir, son aquellos que cuentan con alguna capacidad diferente o están mal de sus facultades mentales para hacerse cargo de sus derechos y de sus obligaciones. Entre estos podemos encontrar a menores de edad no emancipados, es decir, que no han contraído matrimonio o están sujetos a la patria potestad, y los mayores de edad declarados en estado de interdicción, es decir, son aquellos que tienen están disminuidos de inteligencia, tengan intervalos lúcidos y que dependan de alguna enfermedad o deficiencia de carácter físico o psicológico. Sin embargo, ¿hay alguna excepción para esto? Sí, de hecho, Pina Vara habla acerca de esto. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes. Se plantea el problema de determinar si les está permitido dedicarse al comercio a través de aquellos representantes. Es decir, que alguien considerado incapaz tiene la oportunidad de hacer valer tanto sus derechos como obligaciones, siempre y cuando cuente con otro individuo que se encargue de él y éste sea considerado plenamente capaz para supervisarlo. Ahora acerca de las prohibiciones, Rafael de Pina Vara menciona del artículo 5 del Código de Comercio, se desprende que no podrá ejercer el comercio aquel a quienes las leyes prohíben expresadamente dicha ocupación. Podemos decir que las prohibiciones son las personas físicas o morales que, teniendo la capacidad para ser comerciantes, tienen una prohibición dictada por la ley para ejercer el comercio. Pero ahora, ¿qué prohibiciones fijan nuestro derecho? Según nos marca el artículo 12 del Código de Comercio, no pueden ejercer el comercio: 1. Los corredores; 2. Los quebrados que no hayan sido rehabilitados; 3. Los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo entre estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. La limitación a que se refiere la fracción anterior comenzará a surtir sus efectos a partir de que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará hasta que se cumpla la condena. Para explicar mejor esto, el primero es cuando se prohíbe que el corredor público comercie por cuenta propia o sea comisionista. El segundo es para aquellos que no hayan pagado todo a todos y purgado sus penas privativas de la libertad o penas accesorias que no se ha declarado rehabilitado por sentencia judicial. Y el tercero, todo aquello que tenga que ver con levantar falsos, malversión de fondos públicos, sobornos, etc. No está de más mencionar a aquellos que, aunque no se incluyen en este artículo, la legislación mercantil también les prohíbe ejercer el comercio. 1. Notarios en ejercicio, los cuales, dada precisamente su calidad de fedatarios públicos, donde no pueden ser juez y parte a la vez, tienen prohibición expresa para ser comerciantes. 2. Determinados extranjeros con base en su calidad migratoria, se les prohíbe que ejerzan el comercio dentro de nuestro país. Por ejemplo, turistas que ingresan al territorio mexicano no pueden ejercer el comercio. Y 3. Sindicatos, los que para empezar tienen una finalidad muy diferente y no podrán ejercer el comercio, al menos con el ánimo de lucro. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos terminado con los temas de esta unidad. A continuación, cada uno de mis compañeros nos dará su breve conclusión. Para concluir con este tema, hemos aprendido que a través del tiempo ha existido el derecho mercantil, pues desde la antigüedad ha existido la actividad del comercio y desde entonces las personas ya seguían ciertas reglas impuestas para tener un mejor control en la sociedad y en sus negocios. Puedo decir que he aprendido el cómo se ha ido transformando y cómo ha mejorado esta práctica en la sociedad. Puede que haya diversas definiciones de derecho mercantil, sin embargo he llegado a mi propia conclusión, pues yo podría definirlo como un conjunto de normas que se aplican a todas aquellas actividades comerciales o actos de comercio y en personas que lo realizan como profesión. Por lo que hemos visto en este podcast, los actos de comercio podrían considerarse como aquellas acciones llevadas a cabo por ya sea una organización o persona que adquiere o intercambia algún mueble o inmueble,
Hay que agregar, para que se determine como tal, se consideran 3 elementos importantes: que quien realice esta actividad debe estar de acuerdo en llevarla a cabo, que se cumpla lo que se ha pactado y por último que se tenga una razón para haber adquirido lo que se haya pactado. El Código de Comercio, en su artículo 1, nos dice que estos actos solo se regirán por lo que se establece en él y las leyes mercantiles que se consideran aplicables. Aunque claro, hay ciertas excepciones para realizar el comercio, pues un corredor público no puede hacerlo por cuenta propia, así como tampoco aquellos que no hayan pagado todas sus deudas y que sean declarados rehabilitados por sentencia judicial. Hay otros individuos que son considerados incapaces. Entre ellos están los menores de edad no emancipados y los que son mayores de edad pero que tienen alguna enfermedad o deficiencia, ya sea física, psicológica o sensorial. Sin embargo, para estos últimos pueden ejercer la actividad siempre y cuando cuenten con otra persona que se encuentre capacitada y pueda supervisar sus actividades. A diario realizamos y vemos a personas ejercer el comercio, pues es desde algo tan simple como comprar dulces en la tienda como realizar algo tan grande como comprar una casa. Esto nos lleva a pensar que el comercio es una actividad de vital importancia para nuestra sociedad. Es necesario informarnos más acerca de estos temas y saber el cómo aplicarlos para conocer el qué hacer y el qué no hacer cuando se nos presente algún caso. Espero que les haya servido lo hablado y les resultara informativo este podcast. Nos vemos en el siguiente. Bien, concluido nuestro tema, daré la conclusión a la que llegué y pues sí, desde hace mucho tiempo pues existen las leyes para realizar actividades de comercio. Por ejemplo, en la edad antigua estas leyes sí las respetaban, además de que no solo estos actos de comercio les sirvieron para satisfacer necesidades, sino también lo vieron como una fuente de ingresos. Y así es como la forma del comercio fue mejorando hasta la actualidad. Igual tenemos a la ilustración. En esta dejaron al lado las leyes y se fueron más por las costumbres y tradiciones que ellos tenían. Sin embargo, sí siguieron creando y aportando a las leyes. Bueno, en sí el derecho mercantil no se le ha dado un concepto como tal. Pero bueno, esta es la forma que sirve para regular las relaciones de los comerciantes, siguiendo las leyes que les marca el gobierno. Muchos nos preguntamos que si nosotros podemos realizar una actividad comerciante, y sí, es correcto. Cualquier persona puede dedicarse al acto de comercio, siempre y cuando no lo prohíba la ley. Y eso nos lo recalca en el artículo 5, en el Código de Comercio, que dice que al igual que este tiene prohibiciones que nos marca cuáles personas no deben realizar este tipo de actos. Y estos son los menores de edad, que tienen la incapacidad para poder realizar actos de comercio, ya que pues no tienen nociones para poder hacerse responsable y respetar todas las leyes. Y si éste llegara a realizar una actividad comerciante y no llegara a cumplir con alguna de las leyes que nos marca el Código de Comercio o el Código Civil Federal, este no podrá ser sancionada, pues ya que es menor de edad. Posteriormente siguen los mayores de edad, que pueden presentar una disfunción psicológica o alguna otra enfermedad. Bueno, por lo mismo este no podrá realizar una actividad. Por ejemplo, una persona la cual está demente, este no puede hacerse cargo de sus responsabilidades ni poder seguir las leyes de los actos de comercio. Este puede no respetar o no seguir las leyes como tal, pues este no tiene nociones para hacerse a cargo de una actividad y no podrá ser detenido por cualquier delito. Algunos ejemplos de los actos de comercio que se conocen son la compra y venta, ya sea de un automóvil o de bienes inmuebles. También podemos encontrar las librerías y las empresas editoriales, al igual que las empresas de transporte de personas. En México estas empresas son los camiones, combis o taxis, como hemos visto. También tenemos a las empresas de espectáculos públicos, como son los teatros, cines, etc. Por lo que hemos visto en esta unidad y lo que nos explicaron mis compañeros, los actos de comercio son muy fundamentales para el mundo, pues así podemos entrar en el comercio. Y sí, ese nos beneficia en la forma de recursos económicos, siendo así respetadas las leyes que nos dan y seguirlas. Pues si alguien de nosotros en el futuro quiere realizar alguna actividad, pues podemos realizarlo y pues ya tenemos las nociones de cómo poder emprender estas acciones y así respetando las leyes para no poder ser sancionados y detenidos por las actividades. Bueno, para concluir con esta emisión de este podcast, les daré a conocer mis conclusiones, ya que esta primera unidad de la materia de Derecho Mercantil nos ha traído y enseñado temas muy interesantes. También nos dio la oportunidad de conocer la evolución del derecho mercantil a través del tiempo, como en la Edad Media, el Renacimiento, etc. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, el derecho mercantil, por decirlo de una manera más resumida,
es la rama del derecho privado que regula la realización de actos de comercio. Pero, ¿qué son los actos de comercio? Muchos de nosotros, incluyéndome, cuando no tenemos conocimientos básicos de derecho mercantil, solemos definir a los actos de comercio como aquella acción que un individuo o empresa realiza, y por la cual concreta la compra de un bien a partir del pago de una suma de dinero acordada con el vendedor. Sin embargo, en esta unidad nos pudimos dar cuenta de que ninguna definición es aceptada unánimemente actualmente, ya que la mayoría de los autores la consideran inalcanzable. Muchos creeríamos que la definición la podríamos encontrar en el Código de Comercio, sin embargo no es así, ya que este solo nos enumera algunos actos de comercio y no nos da una definición. Cabe mencionar que este tema de los actos de comercio fue uno de los más interesantes en esta unidad, ya que nos da ejemplos muy fáciles de entender. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que una empresa de transporte de personas es reputada como un acto de comercio? Incluso la compra de acciones dentro de una empresa es un acto de comercio. Pero muchos pensarán o dirán que cualquier cosa es considerada acto de comercio. Sin embargo, cabe mencionar que no son actos de comercio la compra de artículos o mercaderías que para su uso o consumo o los de su familia hagan los comerciantes, ni las reventas hechas por obreros, cuando ellas fueran consecuencia natural de la práctica de su oficio. Otro tema de muchísima importancia en esta unidad es el de los sujetos del derecho mercantil, ya que en esta unidad nos pudimos dar cuenta de que los principales son los comerciantes, pero sin en cambio también lo son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo, y por lo tanto se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al mercado y vemos a los vendedores, nosotros no los conocemos como comerciantes, sino como vendedores, y sin en cambio la forma correcta de llamarlos es comerciantes, ya que estos hacen negocios comprando y vendiendo mercancías. Toda persona física o moral tiene derecho a ser comerciante, mientras no exista una disposición contraria con la ley. Cualquier persona puede dedicarse a una actividad lucrativa, pero sin embargo no todos pueden ser comerciantes. Como tal, hay ciertas personas que no pueden serlo, ya que la ley se los prohíbe. Pero ¿quiénes no pueden ser comerciantes? Bueno, en esta unidad nuestros compañeros nos explicaron que no pueden ser comerciantes, en primera, los menores de edad que estén sujetos a la patria potestad. En segundo, podemos mencionar a los mayores de edad, pero en estado de interdicción. Para los que se preguntan qué es el estado de interdicción, es cuando una persona carece de sus aptitudes para gobernarse y administrar sus bienes. En tercer lugar, los corredores públicos, entre otros más que mencionamos anteriormente. Todo esto antes mencionado nos lleva a reflexionar la importancia de mantenernos informados constantemente y poder compartir estos conocimientos con las personas que nos rodean para que de cierta forma podemos sacarle provecho a esta forma de trabajar, ya que incluso a veces no son temas de nuestro agrado y sin embargo al adentrarnos en ellos nos terminamos llevando una sorpresa, ya que realmente son interesantes y de mucha productividad. También es importante mencionar que todos los temas vistos en esta unidad son importantes. Me gustó trabajar con mis compañeros y el conocer sus puntos de vista. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que mis conocimientos puedan ser de gran apoyo para nuestra audiencia. Bueno, al cerrar esta emisión, pues puedo concluir que el comercio pues ha existido desde las épocas más antiguas y a lo largo de estos años pues fue evolucionando a tal grado de que ahora la humanidad pudiera necesitar de un derecho y es por esto que se creó el derecho mercantil, ¿no? Y bueno, para ir retroalimentando, pues el derecho mercantil es una rama del derecho privado que se encarga de crear normas para regular los actos de los comerciantes. Y bueno, en otro tema donde tuve yo un gran aprendizaje es en los actos de comercio, ya que yo pensaba que solamente los actos de comercio eran aquellos en donde había un intercambio. Es decir, yo pagaba porque me dieran un artículo, como podría ser una mercancía
o un servicio. Y ahora que estuvimos platicando pues mis compañeros y yo, me di cuenta que no solamente a esos actos se les llama actos de comercio, sino que además en el Código de Comercio, en el artículo 75, pues nos enumera cuáles son los que se consideran actos de comercio. Y bueno, ahora ya sé que los actos de comercio pues también son los títulos de crédito, algunas o más bien las fábricas, y podría ser también el transporte público. Y con esto también pues van los elementos que conforman a los actos, que para mí pues son los básicos que se deben de aplicar en cualquier acto. El primero es el consentimiento, el segundo el objeto y el tercero es el efecto. Y es que en la vida diaria o cotidiana, pues siempre hemos ocupado, como por ejemplo cuando se va a pedir un préstamo al banco, pues tenemos que estar conscientes de que nos van a prestar dinero y nosotros lo tenemos que pagar. Y como bien, el objeto sería pues el dinero, y el efecto pues tal vez sería que lo ocupemos para una remodelación o para tal vez algunos gastos de la casa. Y bueno, también se agrupan los actos de comercio, que se pueden, para mí los tres principales, o más bien los que yo considero que son los actos absolutamente mercantiles, que estos son los que más se ven en la vida diaria. Es decir, que como son las compras o la venta. Y bueno, los actos de comercio condicionados pues son aquellos en donde hay ciertas restricciones, como se veía en el ejemplo que se decía en el podcast sobre la renta del inmueble, ¿no? Y bueno, ya al final, checando los efectos, pues como todos sabemos, toda causa tiene una consecuencia y estos actos no son la excepción. Y es que a la hora de llevarlos a cabo, pues se crean o se extinguen derechos y obligaciones, como son los de dar, hacer y no hacer. Y bueno, para poner un ejemplo más sobre las obligaciones de dar, pues a la hora de comprar, ¿no? El comerciante está obligado a darnos la cosa que adquirimos, ya sea que nosotros hubiésemos dado algo como dinero o al intercambio de mercancías. Y bueno, la obligación de hacer es cuando tienes que cumplir con los actos que te corresponden, y esto se ve muy seguido en los contratos. Y las obligaciones que son de no hacer, que son prácticamente las restricciones impuestas. También aprendí, repasé un poco más sobre qué sujetos existen, como pueden ser las personas físicas o morales que pueden llegar a ser comerciantes. Y bueno, las personas físicas somos nosotros, los que nos podemos ver, tocar y nos definimos por un nombre. Y bueno, las morales, las cuales pues no se ven, no se sienten, pero se determinan por una razón social. Estas son las empresas o las sociedades mercantiles. Y bueno, yo puedo decir que es muy importante tener conocimiento sobre el derecho mercantil, porque habrá alguna persona que quiera pues abrir un negocio, tal vez conformar una sociedad mercantil, y bueno, necesitará saber, para empezar, qué leyes rigen los actos de comercio, y para que todas las cosas que lleven a cabo pues estén en perfecto orden y no haya problemas con la autoridad. Y bueno, después de haber escuchado ya todas las conclusiones de mis compañeros, toca dar mi propia conclusión. Bien, la conclusión a la que he llegado es que nosotros, tanto como estudiantes, profesores y profesionistas, debemos de compartir los conocimientos que tengamos respecto a temas de derecho a las personas que no la tengan. Y se preguntarán, ¿y eso para qué? ¿O en qué me beneficia? Pues bien, muchas veces nos las pasamos quejándonos en que queremos una mejor sociedad, o en lo típico. En lo típico, ¿no? Que todo es culpa del mal gobierno y cosas parecidas, cuando la realidad es otra.
si nosotros queremos una mejor sociedad, debemos de empezar cambiando nosotros mismos. Y para ello existe una variedad de métodos para hacerlo, desde leyendo, capacitándonos, o como el método que aplicamos aquí, que es el de compartiendo la información que tengamos con ustedes, nuestra comunidad, ya que este ha sido el propósito de este canal, poder compartir con ustedes toda la información de derecho que tengamos para que con esto podamos ayudar a construir una mejor sociedad mejor informada y por ello mejor capacitada para atender los problemas en el ámbito legal que pudiesen tener y así no sufrir de engaños o estafas de parte de personas que malutilicen esta información. Poniendo como ejemplo a los temas que vimos en esta emisión, en la que estoy seguro que como yo, quedaron más que sorprendidos con la información que presentaron mis compañeros, ya que no solo nos plasmaron los conceptos y definiciones de los actos de comercio y sujetos desde su punto de vista, sino que también nos explicaron sobre cómo ha ido evolucionando estos mismos al pasar de los tiempos, sobre cómo eran los actos en la edad antigua, donde aprendimos que eran realizados por todos, aunque sin tener conocimiento de ello, ya que solo lo realizaban por costumbre, sin seguir lineamientos o normas que las rigieran. También logramos aprender que las normas y lineamientos para los actos de comercio se empezaron a usar por primera vez en la Edad Media, donde los actos ya no eran tan sencillos o complejos, y que a partir de ese punto se empezaron a ir modificando de acuerdo a los beneficios y objetivos de cada época, hasta llegar a la época actual, donde todo acto de comercio es regido por un código, el famosísimo Código de Comercio, el cual impone los elementos, características, clasificación y efectos que llegarán a tener los actos de comercio para poder tener una formalidad o validez legal. También aprendimos que hay dos tipos de sujetos a actos de comercio: las personas físicas, que seríamos todos nosotros, y las personas morales, que serían las grandes, medianas y pequeñas empresas de nuestro país, los cuales, al ser sujetos, significa que realizan actos de comercio, ya sea en la compra y venta de productos terminados o materias primas para su transformación, donde de igual forma, al ser sujetos, tienden a tener derechos y obligaciones, es decir, sus ventajas y desventajas, tales como que pueden realizar actos de comercio con fines lucrativos, pero que después tienen la obligación de rendir cuentas ante las instituciones recaudadoras de impuestos. Así como también vimos la capacidad que estos pueden tener y la incompatibilidad y prohibiciones, ya que no todo es color de rosa, no, todo tiene su límite, y para los sujetos de actos de comercio no hay excepción, ya que tienen ciertas prohibiciones como el de efectuar actos ilícitos o el de ser incompatibles con ciertos regímenes de actividad o beneficios. Y así podría seguir hablando de todo lo que hemos aprendido el día de hoy, pero por cuestiones de tiempo no me queda nada más que decir que esperamos que la información presentada sea de su agrado y que pueda servir para ampliar su conocimiento y ayudarlos así en situaciones que requieran de dicho conocimiento. Todo esto con el objetivo de poder crear una mejor sociedad. Y finalmente, se despide de ustedes sus amigos del Universo del Derecho. No olviden darle like al video y suscribirse si es que aún no lo han hecho. Nos vemos hasta la próxima.